Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 110. La princesa consentida es Kitty. Hora de cenar. La abuela sola insistió en que la oficial Henry, que acababa de salir del trabajo, se quedara a cenar, lo que provocó que Will, que acababa de burlarse de ella, recibiera una reprimenda. En la mesa del comedor, Will estaba firmemente apoyado en el regazo de Henry, sin atreverse a moverse y esperando obedientemente a ser alimentado. Abre bien los ojos. Henry parecía estar completamente absorta en el acto de alimentar a un bebé, olvidándose de comer su propia comida. Sostenía una golosina parecida a una galleta en una mano y le pellizcaba la cola a Will con la otra. Para entonces, Will podía adivinar el significado de algunas de las acciones de la agente Henry. Por ejemplo, pellizcarse la cola era una señal para que captara la indirecta y abriera la boca por sí solo, sin esperar a que ella lo obligara. Crunch. Crunch. Masticó la galleta. Era crujiente y fragante, parecía hecha de alguna planta. El sabor era bastante bueno, pero le dolía un poco la mandíbula, no tan suave como los macarrones. Probablemente se debía a que aún era un bebé y su fuerza de mordida no era suficiente, por lo que comer ese tipo de alimento duro le resultaba un poco difícil. Treeco. Will señaló con un dedo un pequeño tazón de leche que había sobre la mesa. ¿Tienes sed?, preguntó Henry, cogiendo el cuenco. Pero Will no quería beberlo. En cambio, tomó una galleta de su mano, la mojó en la leche para ablandarla y se la comió. Esta vez, la galleta húmeda se deshizo en cuanto la tuvo en la boca, desprendiendo un aroma lechoso. No solo era un sabor único, sino que, lo más importante, le ahorró mucho esfuerzo. Eres muy listo, ¿verdad?, dijo Henry con una sonrisa, dándole un golpecito en la cabeza con el dedo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su plato estaba intacto. Colocó a Will en la mesa y empezó a comer. No está tan mal, solo está malcriada y tiene un poco de complejo de princesa, pensó Will, comiendo a una velocidad increíble. Se metía galletas en la boca una tras otra, y la leche de su pequeño tazón se absorbía rápidamente. Su atención se centraba en el Skitty que estaba cerca. A diferencia de él, a quien alimentaban a la fuerza, el Skitty exigía activamente que lo alimentaran. El gato simplemente se sentó en la mesa, con la boca abierta, y esperó. Si sola era demasiado lento, el Skitty demostraba su desagrado golpeando la mesa con su gran cola. Will miraba de vez en cuando a la agente Henry para ver su reacción. No hubo ninguna. Por eso, dedujo que ese comportamiento era común en sus ojos. Era obvio. Esta Skitty había sido mimada desde su nacimiento y había desarrollado un grave caso de síndrome de princesa. Sin embargo, no había hecho nada más malo. Y su síndrome de princesa solo se manifestaba en presencia de Sora. Frente a los demás, era tímida como un ratón. En otras palabras, era el clásico ejemplo de tirana en casa y cobarde fuera. Para una criatura como esta, una simple paliza podría no ser suficiente. Había que hacerle comprender profundamente que su actual vida feliz no era fácil. Pero Will no podía idear un plan de inmediato. Y aunque pudiera, quizá no pudiera ejecutarlo en su cuerpo infantil. Tendría que esperar hasta superar esta etapa. Will se tragó su última galleta y luego miró al Skitty, que seguía esperando con aires de superioridad a que sola lo alimentara. Sus ojos se movían de un lado a otro, su cola se movía involuntariamente y una sonrisa malvada se dibujó en su rostro. Luego se levantó y se acercó al plato de Skitty. Tomó una galleta, la mojó en la leche y se la metió en la boca. Meow meow. El Skitty se puso nervioso al instante. Saltó y corrió frente a Will, interrogándolo en voz alta. Si te duermes, pierdes. Comes demasiado despacio, así que otros te la arrebatan, dijo Will. Tomó otra galleta, la mojó en su leche justo delante de ella y luego se la metió en la boca. Ya empezaba a sentirse lleno. Meow, al final, el Skitty no se atrevió a luchar contra este hermanito de aspecto feroz. Solo pudo bajar la cabeza a su plato y empezar a comer rápidamente. Sola se ahorró la molestia de tener que alimentarlo constantemente.
Como había estado tan concentrada en cuidar del Skitty, ni siquiera había tenido tiempo de cenar. Treecko. Will se acercó a Sola, señaló su plato y le hizo un gesto para que comiera. Sola parpadeó y luego sonrió. Primero extendió la mano y acarició la cabeza de Will antes de finalmente empezar a comer. Meow, dijo el Skitty, al ver esto, frunció los labios y giró la cabeza, fingiendo que no le importaba. La oficial Henry, que observaba desde un lado, tenía una mirada extraña. Al principio pensó que Will iba a intimidar al Skitty. Pero ahora parecía que solo quería darle de comer a Sola. No esperaba que este pequeño Treecko fuera tan listo y considerado. Parecía que lo que la abuela Sola había dicho sobre él era cierto. Tras reflexionar sobre esto, decidió que sería bueno que el Treecko se quedara allí y ayudara a Sola a corregir la actitud del Skitty. Descartó por completo la idea de llevarlo de vuelta a la estación. Después de cenar, Henry se fue con su Growlithe. Otras personas fueron a la guardería a recoger a sus Pokémon alojados. Para cuando Sola quedó libre, el Skitty ya la estaba tirando, queriendo ir al patio a jugar a la pelota. ¿Cómo pudo Will soportar esto? La anciana había estado buscándote todo el día. Al regresar, tuvo que cocinar, alimentarte y cuidar de los demás Pokémon. Ahora que por fin anochecía, tenía que salir a la oscuridad, sujetar su dolorida espalda y lanzarte una pelota. Will los siguió hasta el patio trasero. Inmediatamente trajo una silla e hizo que Sola se sentara a observar, mientras él mismo recogía la pelota. Jugaré contigo. Meow, el Skitty, al ver a Will con la pelota en la mano, no pudo evitar encogerse y alejarse unos pasos. Aunque Will no era mucho más alto que la pelota, el Skitty sintió su mirada feroz, una mirada que nunca antes había visto. Atrápalo, sonrió Will. Lanzó la pelota al aire y luego usó su cola para darle una fuerte bofetada. ¡Tac! Se escuchó un suave sonido y la pelota salió volando lentamente. Meow tilde al ver que Will no buscaba problemas, el Skitty se relajó de inmediato y corrió alegremente tras la pelota. Un Skitty es precisamente ese tipo de Pokémon. Tiene la costumbre de perseguir cualquier cosa que se mueva. Will, por otro lado, se quedó jadeando. Era evidente que había usado toda su fuerza, con la intención de darle una lección al arrogante gatito. Pero resultó que su fuerza máxima apenas le alcanzó para despejar la pelota. No se había dado cuenta de su debilidad. Cuando el recién nacido Scraggy Dash utilizó un cabezazo con un poder del 120% sobre Pikachu, Pikachu solo sintió un pequeño cosquilleo. Jejeje, Sola, observando de reojo, vio la expresión de Will y no pudo evitar taparse la boca y reírse. Sus movimientos eran suaves y elegantes, acordes con la etiqueta de una dama de la vieja escuela. Liz probablemente será así de elegante cuando sea una anciana, pensó Will, aturdido por un momento ante la vista. Descansó un momento y luego se irguió, pues ya no tenía ganas de darle una lección al Skitty. Como a Sola le gustaba ver a los dos niños jugar juntos, bien podría jugar con el Skitty un rato. Y entonces, inesperadamente, el patio se llenó de vida. Los demás Pokémon, que habían estado descansando, vieron lo bien que se lo pasaban Will y el Skitty y corrieron a unirse. A veces incluso se peleaban juguetonamente por la pelota. Sola apoyó la barbilla en la mano, observándolos jugar en silencio, aplaudiendo de vez en cuando para animar a algún Pokémon que se desanimaba. Deseaba que este momento durara un poco más. El cielo se oscureció y el viento de la noche primaveral todavía no era cálido. Sola se ajustó la ropa y tosió 2 veces. Will, que en realidad no había querido jugar en primer lugar, vio esto y se acercó, tirando de la pierna de su pantalón y guiándola hacia la casa. ¡Ay, Dios mío! ¿El pequeño Treecko está preocupado por la abuela? Sola sonrió, entrecerrando los ojos mientras lo alzaba. Sí, dijo Will sin ser tímido y asintió con franqueza. Eres un niño muy bueno. No te preocupes, la abuela está bien. Puedes jugar un rato más. Sola parecía creer que Will aún quería jugar y se obligaba a parar por ella. Will no dijo nada, simplemente saltó al suelo. No podía explicárselo a ella, pero sí a los demás Pokémon. Oigan, todos, dejen de jugar. Es hora de dormir. Dejen que la abuela descanse un poco, dijo Will, señalando con el dedo. La escena se calmó de inmediato. Los demás Pokémon habían estado salvajes antes de ser acogidos por Sola. Estaban llenos de gratitud hacia ella y, como era natural, serían considerados con su condición. Sin decirle una palabra más, todos regresaron a sus nidos para prepararse para dormir.
Pero el Skitty claramente seguía queriendo jugar. Al ver que todos los demás se habían ido, miró a Will con enojo. ¿Qué? Will miró fijamente a Skitty, frunciendo el ceño. Un aura aterradora emanaba de su cuerpo. Era un aura que el propio Will no podía percibir, una que solo podía emanar un Pokémon templado en la era de las bestias primigenias. Will había sido el más fuerte del anillo central del Monte Plata. Esta aura en él era aún más intensa. ¿Cómo podría una flor de invernadero como esta Skitty soportarlo? Meow, el Skitty no se atrevió a mirarlo a los ojos. Bajó la cabeza y, obedientemente, regresó a la casa. Oh, Treecko, tienes que llevarte bien con todos. Dijo sola, observando la escena con cierta preocupación. Aunque sus acciones la conmovieron, le preocupaba que los demás Pokémon lo marginaran y lo desagradaran por ello. Pero a Will no le importó. Después de todo, no se quedaría allí mucho tiempo. Pero a partir de este incidente, tuvo una idea. Pero eso tendría que esperar 7 días. Su cuerpo actual estaba tan débil que era increíble. Una vez que saliera de su etapa infantil, con sus estadísticas base, su conjunto de movimientos y su experiencia de batalla, no debería tener oponentes por debajo del nivel 10, ni siquiera del 15. Capítulo 111. Fuera de la infancia. Durante 5 días seguidos, Will holgazaneó en casa de la abuela sola. Se despertaba cada mañana para hacer ejercicio, la ayudaba a limpiar la casa y el jardín, salía a pasear con ella por la tarde y jugaba con los Pokémon en el patio trasero por la noche. Los días eran tranquilos, pero le infundían a Will una tranquilidad que nunca había sentido en el reino Dragonite. Allí no tenía que soportar las miradas extrañas de otros humanos ni preocuparse por el estallido de una guerra. Un día, en el patio, Will y Sola se relajaban en una mecedora tomando el sol. Varios Pokémon dormitaban a su alrededor, disfrutando de la tranquila tarde. Con Will presente estos últimos días, el Skitty se había mostrado mucho más reservado. Incluso Sola comentó lo mucho mejor que se había portado. Pero Will sabía que era solo temporal. En cuanto se fuera, el Skitty probablemente volvería a las andadas. Si me quedo aquí más tiempo, no creo que quiera irme, murmuró Will para sí mismo, girándose para mirar a Sola, que se había quedado dormida mientras lo sostenía. Había unas gotas de sudor en la cara de Sola. Ciertamente no eran del sol primaveral, eran de él apretándola. Will ya había dejado atrás su etapa infantil, y su altura y peso eran superiores a los de un Pokémon promedio. Tenerlo durmiendo boca abajo debió de ser bastante incómodo. Pero aún así, Sola nunca le había pedido que se moviera. Will se movió ligeramente, se soltó de su abrazo y saltó suavemente sobre el césped sin hacer ruido. Estado personal. Un Pokémon normal necesita una semana para alcanzar el nivel 5 y madurar desde su etapa infantil. Pero a Will solo le había llevado 5 días, y se había vuelto aún más robusto. Sabía que no era por haber tomado el sol de más. Sin duda, era Celebi quien había acelerado el ritmo de crecimiento de su cuerpo. Sentía que aún no había llegado a su límite. Aún tenía margen de crecimiento. Si seguía así, probablemente alcanzaría los estándares de la era de las bestias primigenias. En cuanto a los dos nuevos movimientos, derribo y golpe, Will simplemente los había recordado de su vida pasada. Descubrió que tenía una profunda impresión de cualquier movimiento que había dominado en una vida pasada y que su cuerpo actual de Treecko también era capaz de aprender. Fue como cuando evolucionó a Dragonite y recuperó a Ugrap y a los demás. Fue bastante fácil. Los movimientos de tipo normal eran muy fáciles de recordar. Sin embargo, los movimientos de otros tipos, como psíquico y dragón, eran un poco más difíciles. Su cuerpo estaba tan lleno de energía de tipo planta que no podía encontrar los otros tipos de energía por el momento. Está bien, ya es hora de educar adecuadamente a este Skitty. Pensando en esto, Will miró al Skitty, que dormitaba bajo la mecedora. Ese rincón en los brazos de Sola había sido originalmente su lugar, pero Will se lo había robado estos últimos días. Quería que el Skitty experimentara la sensación de perder estas cosas. ¡Ey, levántate! Will se acercó al Skitty y le acarició la cabeza. ¿Meow? El Skitty se despertó aturdido. Al ver a Will frente a él, se encogió e instintivamente miró a Sola. Pero esta vez, Sola estaba profundamente dormida y no pudo salvarlo. Venga conmigo. Meow, el Skitty negó instintivamente con la cabeza. No se atrevía a salir solo con Will. Si no vienes conmigo, te daré una paliza, dijo Will, girándose para intimidarlo. Ya no era el pequeño bebé de antes.
Ahora era un poco más alto que el Skitty. Al oír esto, los ojos del Skitty se llenaron de lágrimas y, a regañadientes, lo siguió. Nunca había sido tan agraviado en toda su vida. Desde la llegada de Will, no había tenido un solo día bueno. Pensando en el futuro, se sentía desesperado. Will lo miró de reojo, no dijo nada y lo condujo hacia la puerta. Aunque el Skitty sentía curiosidad por saber por qué lo sacaba, no se atrevió a preguntar y simplemente lo siguió con cuidado. Will lo llevó a dar un paseo cerca de la guardería. Temía que si se alejaban demasiado, sola se preocuparía. Los encontré. En cierto momento, Will se detuvo y miró un cubo de basura al lado de la calle. Mira allá, dijo, dándole una palmadita al Skitty que estaba a su lado y señalándolo. El Skitty siguió su mirada. El cubo de basura estaba volcado, y 3 Meowth sucios estaban reunidos a su alrededor, rebuscando comida entre la basura. El Skitty inmediatamente mostró una expresión de disgusto. ¿Los miras con desprecio? Meow, asintió el Skitty sin dudarlo. ¿De verdad? Ven conmigo, dijo Will, agarrándole una de sus orejitas y acercándose. Los 3 Meowth, al ver acercarse a Will y al Skitty, no mostraron hostilidad. En cambio, amablemente les hicieron sitio, como si quisieran compartir su comida gourmet con los 2 desconocidos. Gracias, dijo Will, un poco sorprendido. Aunque no tenía intención de comer, aún tenía que agradecerles su amabilidad. La era de las ligas era genial. Incluso los Pokémon salvajes podían tratar a otras especies con tanta amabilidad. En la era de las bestias primigenias, era un buen día si no se comían entre ellos. Meowth, uno de los Meowth agitó una pata con magnanimidad, como un hombre rico. Para él, tener un cubo de basura lleno era una gran fortuna. Meow, dijo el Skitty frunciendo los labios, molesto por la grosería del Meowth. Meow. El Meowth parecía haberle cogido cariño al Skitty e incluso le ofreció un pescado a medio comer para que se acercara. Sin embargo, el Skitty ni siquiera lo miró. Come, dijo Will, tocándole la oreja. Meow. El Skitty negó con la cabeza con firmeza. Aunque le tuviera miedo a Will, no comería. Ni hablar de comer esas cosas tan sucias. ¿No quieres comer? Cuando la abuela sola ya no te quiera, tendrás que comer esto. Mejor acostúmbrate. Meow, meow. El Skitty golpeó a Will con la cola. Esta vez estaba muy enojado. La abuela sola jamás lo abandonaría. TCH. Golpe. Will dio 2 pasos a un lado, agarró al Skitty por el cuello y se lo echó al hombro. Contra un Pokémon domesticado sin experiencia real en combate ni una ventaja significativa de nivel, si no podía dominarlo, bien podría reencarnarse para una 4ª vida. Tump. El Skitty se estrelló contra el suelo con fuerza y sintió tanto dolor que se encogió y no se atrevió a moverse. Los 3 Meowth se sobresaltaron y rápidamente corrieron a pararse frente a Will, no para luchar contra él, sino para intentar detener la pelea. Will se sorprendió un poco con esto. Los 3 Meowth no se habían asustado. De hecho, habían venido a mediar. Este comportamiento reflejaba el ambiente afable de aquella época. Meowth, el Skitty miró a los 3 Meowth, sus ojos temblaban, una mirada de culpa en sus pupilas. Al ver esto, Will sintió que era una ganancia inesperada. Si pudiera cambiar la opinión del Skitty sobre estos Meowth y hacerlos amigos, sería algo bueno. En el futuro, si el Skitty volvía a escaparse, con estos Meowth astutos cuidándolo, probablemente no se metería en muchos problemas. Vamos. Nos vamos a casa, le dijo Will al Skitty, luego se dio la vuelta y se alejó. Meow, el Skitty bajó la cabeza con miedo y lo siguió. Te regreso. No quieres comer esa basura, ¿verdad? Meow, asintió vigorosamente el Skitty. Si un día tu abuela ya no está, con tu nivel de habilidad eso será todo lo que podrás comer. Meow, meow. El Skitty no entendía. No entendía por qué Will seguía dando esas suposiciones. ¿Cómo iba a dejarlo la abuela? Corres todo el día, causas problemas y le causas problemas a la familia. ¿Sabes lo preocupada que está? Meow, el Skitty bajó la cabeza avergonzado, pero su voz sonaba un poco desafiante. Era evidente que sabía muy bien lo que hacía a diario. ¿Sabes cuál es la esperanza de vida de un ser humano? Meow. No te dejes engañar por su altura. Tienen suerte si viven 100 años. ¿Sabes cuántos años tiene la abuela sola este año? Meow, el Skitty meneó la cabeza. La abuela sola cumple al menos 80 años este año.
Eso significa que tendrá suerte si vive 20 años más. Y después, se irá. Meow. El Skitty no podía entender claramente el concepto de la muerte. Significa que desaparecerá de tu vida para siempre. Igual que tu madre y tu padre, a quienes nunca has visto. Se habrá ido por completo. Meow. Se le erizó el pelaje al Skitty. Era una expresión de terror. Ni siquiera podía imaginar lo horrible que sería que la abuela sola desapareciera de su vida para siempre. Meow. Ahora, sin que Will tuviera que decir nada más, el Skitty hizo la pregunta a él mismo. Si la haces enojar menos, vivirá un poco más. Meow. ¿Viste lo que hice estos últimos días? Aprende de lo que hice. Aunque no lo hagas a la perfección, la abuela sola estará contenta con tus intenciones. Will ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Sabía que sola nunca le había contado estas cosas a Skitty. Pero si ella no lo decía, él tenía que hacerlo. Todos los seres vivos de este mundo comparten un rasgo común, y los Pokémon no son la excepción. Hay que perder algo para comprenderlo de verdad. Will, que acababa de experimentar la muerte, lo sabía profundamente. Con la personalidad original del Skitty, probablemente solo lo habría comprendido el día que murió sola. Y en ese momento, solo le quedaría arrepentimiento. Arrepentimiento por no haber sido más obediente mientras ella vivía, por no haberle hecho los últimos días un poco más llevaderos. Los seres comunes no pueden retroceder el tiempo. Así que lo único que puedes hacer es apreciar el presente. Al menos así, puedes sentir que el tiempo pasa un poco más lento. Y los recuerdos que tengas al final serán un poco más hermosos. Meow tilde, haré lo mejor que pueda, dijo el Skitty, siguiendo a Will y mirando hacia la parte posterior de su cabeza. Capítulo 112. Hogar. Guardaría tranquilidad, en el patio. Dormí tanto tiempo. Ya está oscuro. La abuela sola abrió los ojos aturdida y se sorprendió al ver una pequeña manta sobre ella. Era la manta de Skitty. Lógicamente, quien haría algo así debería haber sido Treecko. Miau, sonó una voz. Sola sintió un cosquilleo en el tobillo. Bajó la vista y vio al Skitty en el suelo, frotándose la mejilla contra la pernera de su pantalón. ¡Oh Dios, Skitty! ¿Tienes hambre? Miau tilde, el Skitty meneó la cabeza. ¿No tienes hambre? Pero parece que ya es hora de cenar. Sola miró a su alrededor, buscando su bastón. Unos segundos después, vio al Skitty arrastrándolo hacia ella. Buena chica. Sola sonrió. Enseguida se dio cuenta de que el Treecko debía haberle dicho algo al Skitty esa tarde. De lo contrario, con su personalidad, ¿por qué haría algo así? Miau, ronroneó el Skitty con tranquilidad. Desde que escuchó las palabras de Will, había empezado a apreciar esos pequeños gestos que antes no le habían importado. Skitty, ¿dónde está el Treecko? Preguntó Sola. Miau, dijo el Skitty, entrando en la casa como para hallar el camino. Nunca se había dado cuenta de lo lento que caminaba Sola, así que redujo el paso deliberadamente. Cuando Sola siguió a Skitty hasta la sala de estar, notó que Will sostenía un libro. Treecko, ¿qué estás leyendo? Sola se acercó y echó un vistazo. Era un libro de historia mundial que narraba los acontecimientos más importantes de varias regiones. La parte que Will estaba leyendo trataba sobre la región de Johto. No podía leer las palabras, pero por las ilustraciones podía adivinar que esas páginas trataban sobre el reino Dragonite. ¿Te interesa esto, Treecko? Déjame contártelo. Esto ocurrió hace 1000 años, dijo Sola, sentándose a su lado. Tomó el libro de sus manos, lo miró un momento y luego comenzó. Hace 1000 años, la región de Johto estaba gobernada por una mujer del clan Dragonita, quien fundó una nación llamada el Reino Dragonita. Y de su boca, Will supo lo que había sucedido tras su muerte. Nunca imaginó que Liz, a sus 38 años, abdicaría voluntariamente y abandonaría el reino que tanto se había esforzado por construir. Al recordarlo ahora, recordó de repente una noche del pasado, cuando Liz llamó a la madre de Iris al palacio para hablar de algo. Desde ese día, a Iris se le permitió vivir en palacio. Al parecer, Liz ya le había contado a su madre su intención de ceder el trono a Iris y, desde entonces, había comenzado a entrenarla personalmente. Me pregunto a dónde fue la reina fundadora durante los 60 años que estuvo desaparecida, se preguntó Sola en voz alta. El mundo de hace 1000 años era extremadamente duro. Incluso décadas atrás, no se había atrevido a vagar sola, y mucho menos hace un milenio.
Sola no pudo evitar admirar la valentía de la reina. El clan Dragonita debe tener constancia de ello, murmuró Will. Podía adivinar a grandes rasgos qué había ido a hacer Liz. ¿Por qué miras esto, Treecko?, preguntó Sola. Sentía que Will era muy diferente a los demás Pokémon. A una edad en la que otros Pokémon aún comían, dormían y jugaban, él limpiaba, leía libros y enseñaba a los niños. ¿De verdad hay Pokémon tan maduros y estables desde su nacimiento? Él era tan maduro como un adulto. Abuela, quiero ir aquí, dijo Will, señalando una ilustración del libro. La imagen era una representación aproximada de la capital Dragonita de hace 1000 años. ¿La capital Dragonita? ¿Quieres ir allí? Sí. Will asintió con entusiasmo, al ver que ella entendía. ¿Dónde está ahora la capital Dragonita de hace 1000 años? Preguntó Sola, con un ligero dolor de cabeza. No sabía qué quería hacer allí, pero aún así quería ayudarlo. 1000 años. Mucho puede cambiar. Veamos, no te preocupes, dijo Sola, pasando las primeras páginas del libro, que contenían un mapa moderno de la región de Johto. La llanura donde una vez se alzaba la capital Dragonita ahora se ha convertido básicamente en montañas y bosques. La capital ha desaparecido, pero los descendientes de quienes la habitaban se han mudado a Ciudad Blackthorn, dijo Sola, señalando una ciudad rodeada de montañas en la esquina superior derecha del mapa. Will miró el mapa y asintió, sin mucha sorpresa. Lo grabó en su mente. La mitad occidental del camino del Monte Plata se había convertido en una montaña. La pregunta acababa de surgir en su mente cuando Sola la respondió. Mira. Esto solía ser un camino de montaña que conectaba Kanto con Johto. Pero más tarde, durante la Guerra de los Tres Reinos, un tiranitar de decenas de metros de altura emergió del Monte Plata. Con un solo terremoto, provocó un derrumbe masivo que selló el camino. Hasta el día de hoy, se ha convertido en una montaña. Sola miró el mapa y no pudo evitar suspirar ante el poder de los Pokémon. Dicen que el Pokémon de la reina Liz, Lan, era un Dragonite aún más poderoso que ese tiranitar. Tenía el gran título de Dragón Guardián de la Nación. Will se quedó atónito, rascándose la cabeza. ¿Desde cuándo era más fuerte que un tiranitar? ¿Quieres ir a Ciudad Blackthorn, Treecko? Si es así, la abuela puede llevarte de visita en unos días. No, puedo ir solo. Will negó con la cabeza, rechazando su amable ofrecimiento y dándose una palmadita en el pecho. Sola era demasiado mayor para largos viajes en barco o avión. ¿Quieres ir solo? Es muy peligroso. Tengo que irme. El tono y la expresión de Will eran firmes. Aunque ella no entendiera sus palabras, comprendió lo que quería decir. ¿Cuándo piensas irte? Sola, al ver su determinación, no intentó persuadirlo más. Ahora, dijo Will, poniéndose de pie. En realidad no tenía prisa, pero quedarse más tiempo solo haría la despedida más difícil. Vete mañana. Mañana la abuela te llevará al puerto, dijo Sola, sin dejar margen para la negativa. Miau. La Skitty, que había estado escuchando en silencio, se acercó. Había pensado que Will se quedaría allí para siempre. Antes no quería que se quedara, pero ahora que se iba, se sentía incómoda. ¿Y si no podía cuidar bien de la abuela sola? Puedes hacerlo. Cree en ti mismo, dijo Will, extendiendo la mano para acariciar la cabeza de la Skitty. Era la primera vez que la trataba con tanto cariño. Tan esponjosa, la textura es tan agradable. Con razón este Pokémon es tan popular, pensó Will. No pudo resistirse a darle un fuerte abrazo, lo que la tomó por sorpresa. La comida final. Sola le había puesto mucho cariño. Fue un festín suntuoso. Tengo un amigo capitán en el puerto. Le pedí que te llevara a Ciudad Cherry Grove, en la región de Johto. No tienes de qué preocuparte, dijo Sola. Gracias, abuela, respondió Will. Al oír esto, una de sus preocupaciones se disipó. Al mismo tiempo, pensó en Ciudad Cherry Grove. Hace 1000 años, ese lugar todavía se llamaba Jubilance Town. Se preguntó qué habría sido de la isla aislada, y si se habría convertido en un páramo desolado como en los juegos. Come más. Puede que pases unos días en un barco, insistió Sola. No encontrarás mucha comida buena en el mar, así que tendrás que aguantarlo. Cuando llegues a la región de Johto, averigua si alguna gente amable está dispuesta a darte algo de comer para el camino. Si llueve, recuerda refugiarte. Aún eres muy pequeño, ¿qué harás si te encuentras con gente mala? Mientras hablaba, Sola parecía a punto de llorar.
El Skitty, al oír lo miserable que sería el futuro de Will, también perdió el apetito y le ofreció su propia comida. No te preocupes, abuela. Puedo sobrevivir, Will la consoló con un gesto de la mano. Había sobrevivido en el Monte Plateado en la era de las bestias primordiales. ¿Cómo no iba a sobrevivir en la era de las ligas? En el peor de los casos, su vida sería un poco más dura. Pero desde luego no sería tan dura como entonces. Esa noche, Sola salió sola al patio y luego regresó a su habitación, para no volver a salir. A la mañana siguiente, llegó a Will y al Skitty al puerto. Allí, esperaron a que Sola trajera a un hombre robusto de mediana edad. Treeco, él es Tom. Él te llevará a Ciudad Cherry Grove. Vaya, este Treeco es un tipo bastante grande, ¿verdad? Eres tan buena como dicen, tía Sola. Tu cuidado de los Pokémon es de primera, dijo Tom, un hombre de aspecto muy enérgico. Su bote era una lancha rápida de tamaño mediano que parecía muy nueva. Junto a su pierna había un Corphish igualmente enérgico, agitando sus pinzas a modo de saludo. Vamos, dijo Sola, entregándole a Will una pequeña mochila. De acuerdo. Will dio un paso adelante y abrazó a Sola y al Skitty, luego tomó la mochila y se subió a la lancha rápida. Está bien, nos vamos, dijo Tom, dirigiéndose a la parte delantera del barco. ¿No vas a mirar dentro de la mochila? Ahora es el momento de decir lo que quieras decir, ¿sabes? Un hombre de verdad se despide como es debido. Dijo Tom sin volverse. Will supo que le hablaba. Al oír esto, abrió la mochila. Sentía cierta curiosidad por lo que había preparado Sola. ¿Qué necesitaría llevar un Pokémon? ¿Comida? Dentro había algunos conjuntos pequeños de ropa infantil, una caja de macarons de colores y un pequeño marco de cristal con una letra. Dentro del marco había una flor blanca prensada, una de las que Sola adoraba. Estas fueron cosas por las que Sola debió haberse quedado despierto toda la noche para hacerlas. En ese momento, a Will le empezaron a picar los ojos y la nariz. Levantó la vista hacia la orilla. Sola y el Skitty aún no habían desaparecido. Will hizo una profunda reverencia en su dirección. Treeco, cuídate. Si alguna vez te sientes infeliz ahí fuera, regresa, ¿entiendes? Guardería Tranquility en Evergrande City, este siempre será tu hogar. La suave voz de la abuela Sola llegó a sus oídos a través de la brisa del mar. En esta extraña época, finalmente había encontrado su hogar. Capítulo 113. ¿Estás oqueando? No. La tarde del primer día. Treeco. El capitán Tom, que gobernaba el barco, oyó el sonido y giró la cabeza. El Treeco que la abuela Sola había enviado sostenía una carta y lo miraba como si necesitara ayuda. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa, Treeco? Un hombre de verdad tiene que pedir lo que necesita alto y claro, ¿sabes? No puedo leer esto. Quiero que me ayudes a leerlo, dijo Will. Sabía que Tom no podía entenderlo, pero el Corphish a su lado sí. Sabía que esta carta de Sola no era para él. ¿Cómo podría un Pokémon leer la escritura humana? Debía de estar dirigida a alguna persona que pudiera conocerlo en el futuro. Sentía cierta curiosidad. ¡Ey! Tal como lo esperaba, tras oírlo, el Corphish agitó sus pinzas hacia Tom. Señaló la carta en la mano de Will, y Tom comprendió de inmediato. Esta era la clase de conexión que existía entre un entrenador y su Pokémon. Solo cuando se apreciaban y apreciaban de verdad podían entender lo que decía el otro. Veamos, dijo Tom, tomando la carta. Primero comprobó el rumbo del barco y luego abrió el sobre. Un momento después, asintió y leyó el contenido en voz alta. Hola, amable extraño. Mi hijo, Treeco, se ha embarcado en un nuevo viaje solo. Es un niño muy dulce y amable. Hace apenas una semana, era un bebé diminuto al que le costaba incluso comer una galleta. Por eso tengo miedo de que lo engañen personas malas o que lo acosen otros Pokémon. Si estás leyendo esta carta y Treeco ha atravesado dificultades, te imploro que le prestes una mano y lo ayudes un poco. Si está en crisis y no está dispuesto a intervenir, llame al número que aparece a continuación y contácteme de inmediato. Iré a buscarlo a casa. Si ya te has convertido en su entrenador, te ruego que lo cuides bien. Tiene un gran potencial. No te decepcionará. Te deseo paz y seguridad. Sola, Guardería Tranquility, Evergrande City. Will se quedó allí en silencio, escuchando, sin perderse ni una sola palabra. A la tía Sola le gustas mucho, eres ruidosa y orgullosa, dijo Tom. Will asintió, en silencio.
tomó la carta de manos de Tom y se sentó en la popa del barco, mirándola fijamente. Era cierto, no podía leer las palabras. Pero podía sentir el poder que emanaba de la carta, un poder que le conmovió el alma. Lo miró fijamente durante un buen rato, como si intentara relacionar las palabras con lo que Tom había dicho. Después de un rato, levantó lentamente la cabeza y contempló el mar en calma. ¡Ey, ey! El grito ruidoso volvió a sonar cuando el Corpish apareció a su lado. Tienes razón. Es una tarde preciosa. El sol me calienta la cara. Es una sensación de felicidad, dijo Will, con una sonrisa amable, igual que la de Sola. ¡Ey, ey! De repente, la expresión del Corpish se agudizó. Sacó 2 pequeñas cañas de pescar de detrás de su lomo. A juzgar por su longitud, eran claramente juguetes de niños. Parecía que Tom lo usaba para entretenerse. Muy bien, juguemos una partida, sonrió Will, tomando una de las cañas. Los Corpish querían una competición de pesca. Will pensó que, como tardaría entre 3 y 5 días en llegar de Evergrande a Cherry Grove, y no tenía nada más que hacer, mejor pescaba. Además, podría complementar sus comidas. El Corpish puso una mirada penetrante en su rostro y hábilmente lanzó su línea. ¡Qué ridículo!, murmuró Will, mirándolo. Dejó caer su propio anzuelo al mar. No voy a pescar nada sin cebo. Le seguiré la corriente, ey. Splash. Un gran alboroto estalló junto a él. El Corpish ya estaba recogiendo su sedal, con un Magikarp rojo brillante colgando del extremo. Will se quedó atónito. Pero pensándolo bien, era un Magikarp, así que quizá morder un anzuelo desnudo no fuera tan extraño. Entonces vio al Corpish usar derribo para debilitar al Magikarp y arrojarlo de vuelta al mar. Espera, es cierto. Puedo pescar y luchar contra Pokémon de tipo agua para subir de nivel. Soy de tipo planta. La mente de Will se iluminó. El océano era el campo de entrenamiento perfecto. Era una lección que había aprendido de su vida pasada. El océano estaba lleno de innumerables Pokémon de todos los niveles, del 1 al 70. Y ahora que era de tipo planta, tenía ventaja contra ellos. Si no ahora, ¿cuándo? Incluso si este anzuelo desnudo solo pudiera atrapar a Magikarp. ¡Ey! Splash. A Will casi se le salieron los ojos de las órbitas. Un Febas variocolor colgaba de la cuerda del Corpish. Esta vez, Will se quedó atónito. Un Pokémon, usando una caña de juguete de niño sin cebo, acababa de atrapar un Febas variocolor poco común. ¿Fue esto real? Sí, los Febas eran tan feos que los entrenadores no los atrapaban y otros Pokémon no querían comérselos, así que su población era enorme, casi tan grande como la de Magikarp. Pero este era un variocolor. En el mundo real, podrías encontrar solo unos pocos variocolor entre 1 millón de Febas. Y a diferencia del descerebrado Magikarp, los Febas eran en su mayoría tímidos y cobardes. ¿Cómo se atrevería alguien a morder un anzuelo desnudo? ¡Ey! Mientras Will todavía estaba aturdido, Corpish usó Knockout nuevamente, enviando al Febas Shin a volar de regreso al agua. La visión casi hizo que Will tosiera sangre y muriera. Un Febas variocolor. Eso era más raro que un pseudo legendario. Cuando evolucionara un Milotic variocolor, sería el Pokémon soñado de incontables entrenadores. Había coleccionistas en el mundo que amaban tanto a Febas y Milotic que gastarían toda su fortuna solo por conseguir uno variocolor. Y esta montaña dorada, este tesoro absoluto, acababa de ser devuelta al mar como un pez común por este Corpish. Will miró su caña de pescar, completamente inmóvil. Se le quebró el ánimo. No lo creo. No lo creo. Está saqueando. Will se puso de pie, arrojó a un lado la estúpida varilla de juguete y corrió a sacudir al Corpish por la cabeza. ¡Ey, ey! ¿Estoy hackeando solo porque soy bueno pescando? El Corpish se encogió de hombros, luciendo completamente invencible. Jajaja. Treeco, ni se te ocurra competir con él. Ese Corpish le ha ganado a todos mis compañeros de pesca en Ciudad Siempre Grande, con orgullo y orgullo. Gritó el Capitán Tom desde la proa, riendo a carcajadas. Corpish dejó su vara a un lado y agitó sus pinzas. ¿Qué? ¿Tienes un secreto que enseñarme? Will arqueó una ceja y se inclinó. Pescar era una buena habilidad que podía transmitirse de generación en generación. Tenía que aprenderla. No es más que práctica, hombre, dijo el Corpish en voz baja. Will frunció el ceño y una apareció en su frente. En sus 3 vidas, nunca había conocido a un Pokémon tan presumido.
Pero las siguientes palabras del Capitán Tom le hicieron darse cuenta de que había malinterpretado. Ese Corpish lleva más de 20 años pescando. En aquel entonces, los dos ahorramos el dinero que ganamos pescando para comprar esta lancha rápida. Fueron tiempos difíciles, pero los superamos, con orgullo y con voz potente. ¿20 años? Will abrió mucho los ojos al ver al aparentemente atontado Corpish. Realmente no podía decir que tuviera más de 20 años. Y si llevaba tanto tiempo pescando, ya debería haberse convertido en un Crawdault. Will incluso caminó alrededor, buscando una piedra eterna, pero no vio ninguna. «Ey, ey», dijo el Corpish, sin saber qué buscaba Will. Volvió a pescar. Después de eso, Will no hizo más que quedarse allí mirándolo. Y cuanto más observaba, más se daba cuenta de que algo andaba mal. Con su ojo, podía juzgar el nivel aproximado de un Pokémon simplemente por su tamaño y la fuerza de sus movimientos. El nivel de este Corpish definitivamente está por encima del nivel 30. Probablemente sea el nivel 45. ¿Pero por qué no ha evolucionado? Will frunció el ceño, incapaz de comprender. Sin una piedra eterna, era muy difícil para un Pokémon resistir el impulso de evolucionar. Aunque pudiera resistir un tiempo, no podría resistir eternamente. A medida que su nivel subía, el impulso se hacía cada vez más fuerte hasta que era imposible reprimirlo. Pero este Corpish había superado 15 niveles su punto de evolución y no había evolucionado. Tampoco parecía sufrir dolor. Vivía felizmente sin ninguna tendencia a evolucionar. Esto claramente no estaba bien. Quizás algo le pasaba a su cuerpo. «Corpish, ¿te pasó algo especial?», preguntó Will, preguntándose si habría alguna manera de resolver el problema. Aunque Tom solo lo llevaba por sola, Will quería corresponderle su amabilidad si podía. Evolucionar no era poca cosa. Temía que, si este problema físico no se controlaba, pudiera causar grandes problemas más adelante, o incluso costarle la vida. «Ey». El Corpish se rascó la cabeza y luego pareció recordar algo importante. «Ah, ¿sí? ¿Qué pasó?». Los ojos de Will se iluminaron. Si pudieran encontrar la causa del problema, tal vez podrían resolverlo. Tilde, respondió el Corpish con una sonrisa. Pero la respuesta no tenía nada que ver con lo que Will preguntaba. El Corpish dijo que hacía mucho tiempo, había hecho una promesa en su corazón: proteger a Tom y su lancha motora con su vida. Este tipo de promesa no era extraño en el mundo Pokémon. Cada Pokémon le hacía promesas a su entrenador en el fondo de su corazón. Proteger a su entrenador con su vida era algo que todos los Pokémon harían. Pero en la mente de Corpish, esta fue una experiencia especial. Capítulo 114. Evolución en un día. Al día siguiente, temprano por la mañana, Will no pudo obtener información útil del Corpish. Tampoco pudo comunicarse adecuadamente con Tom. Por el momento, solo pudo dejar en paz el asunto de la no evolución de Corpish. En cualquier caso, a juzgar por su estado, no parecía tener ninguna molestia y vivía feliz. Oye, soy demasiado perezoso para pescar. Oye, eso es mentira. Will se dio la vuelta, negándose a dejarse tentar por las provocaciones del Corpish. Además, era demasiado ineficiente para él atrapar su propio pez para la batalla. Era mucho mejor dejar que el Corpish pescara mientras él golpeaba lo que fuera que atrapara. ¡Ey! Splash. Al oír el sonido de la fuente, Will se dio la vuelta y saltó. Miró. Era una carvana. En el momento en que vieron este pez, las expresiones de Will y del Corpish cambiaron. Hoja. Will canalizó su energía de tipo planta, formó una hoja grande y afilada y se la disparó a Carvana. Tuac. El nivel de Carvana no era alto, y con la desventaja de tipo, fue eliminado instantáneamente. Oye. El Corpish le gritó rápidamente al Capitán Tom, que estaba en la proa. Tom miró hacia atrás, vio a Carvana desmayado en cubierta y su rostro se tensó de inmediato. Dio un giro de 180 grados, dirigiendo la lancha en otra dirección. El Corpish lo esperaba, pero Will, sorprendido, tropezó y cayó a cubierta. Miró a Tom confundido. No sabía mucho sobre Carvana, solo que si uno aparecía cerca de un barco, probablemente había al menos 4 más bajo el casco, y seguramente atacarían. Con sus dientes, eran perfectamente capaces de abrir un agujero en el fondo de un barco. Oye, el Corpish ayudó a Will a levantarse y le explicó. Los Carvana son Pokémon de manada, y cada manada tiene su propio territorio. Si descubren a un intruso, mostrarán sus colmillos sin piedad y atacarán en grupo.
El ruido que hace un barco se considera una intrusión. Muchos barcos han sido hundidos por ataques de Carvana, así que los marineros en el mar nunca se acercarían a sus hábitats por iniciativa propia. La aparición de Carvana significaba que probablemente se habían adentrado en el territorio de su manada. Por eso, Tom había dado la vuelta al barco para irse, sin dudarlo ni un segundo. Aunque eso significara desviarse del rumbo, era mejor que el barco se hundiera. Así es, asintió Will, tras haber aprendido algo nuevo. Desconocía las costumbres de algunos de los Pokémon más desconocidos. Una vez que el barco estuvo a una distancia prudencial, Will sacó al Carvana de la cubierta y lo devolvió al mar con la cola, y luego continuó con su nuevo plan de entrenamiento. En cuanto el Corphish sacaba un pez, lo atacaba de inmediato. Si este sacaba algo de alto nivel que no podía vencer, el Corphish intervenía y se encargaba de él. En opinión de Will, el Corphish de nivel 45 no era débil, pero tampoco abrumadoramente fuerte. Pero allí, en alta mar, rara vez encontraba rival. La mayoría de los Pokémon que podía atrapar el Corphish no eran especialmente brillantes. La mayoría eran de bajo nivel. Los Pokémon de alto nivel, aunque no fueran inteligentes, generalmente tenían la suficiente experiencia como para no morder un anzuelo cualquiera. Así que la mayoría de los Pokémon que atrapaba el Corphish no eran rival para Will. En estas condiciones, Will logró alcanzar el nivel 16 en un solo día y, al caer la noche, quedó envuelto en la luz de la evolución. La luz de la evolución por la noche era como una granada aturdidora, brillando incluso más fuerte que un faro sobre el mar. ¿Tan rápido? Tom, que leía el periódico en la cabaña, se sintió atraído por la luz y salió corriendo a observar. La evolución de un Pokémon, 1000 años atrás o 1000 años después, era algo que la gente nunca se cansaría de ver. Era un salto en la vida, una transformación cualitativa, la magia misma de Pokémon. Especialmente en esta temprana era de las ligas, la evolución Pokémon no era tan frecuente. Tom, naturalmente, no podía perdérselo, forzando sus ojos a abrirse de par en par para mirar fijamente la brillante luz. Tras la extinción, se reveló la nueva forma de Will. Grovyle. Vaya, ese Grovyle es enorme. La tía sola tenía razón. El potencial de Treecko es realmente extraordinario, dijo Tom maravillado al ver el nuevo tamaño de Will. Un Grovyle normal medía menos de 1 metro, pero este, recién evolucionado, ya medía 1,5 metros. Pero para Tom, por muy bueno que fuera el talento de Will, no tenía nada que ver con él. No era un tipo ambicioso. No necesitaba un Pokémon poderoso a su lado. Tener al Corphish con él lo hacía bastante feliz. Echó otro vistazo, se dio la vuelta y regresó a la cabina. Llevar el barco todo el día era agotador. Ahora que el mar estaba en calma y el rumbo firme, lo más importante era descansar un poco. Oye. Comparado con Tom, el Corphish estaba mucho más impresionado. Se quedó mirando con los ojos abiertos, dando vueltas alrededor del recién evolucionado Will. Hacía un momento, el Treecko había sido casi de su mismo tamaño, y ahora, de repente, era así de grande. Además, muchos Pokémon de este mundo, sobre todo los salvajes, desconocían su propia evolución. Algunos solo lo entendían tras escucharlo de los humanos o ver evolucionar a un miembro de su especie. El Sobledeash era un claro ejemplo. El Corphish no sabía mucho sobre evolución, por eso estaba tan sorprendido. Will ignoró al Corphish, concentrándose en sus propios cambios. A menudo confundían a un Treecko con una rana, pero ahora que había evolucionado a un Grovyle, ya no lo confundirían. Mi velocidad se siente mucho más rápida, pensó Will, moviendo las piernas. Sus extremidades eran mucho más largas, lo que sin duda agilizaba sus movimientos. Estado personal. 10 niveles en un día. El potencial es naranja. Sin duda, este es el poder de Celebi. Como alguien en su tercera vida, Will sabía lo absurdo de este ritmo de cambio. Incluso con la fuerza dragón de Iris acelerando su crecimiento en su vida pasada, nunca había subido de nivel tan rápido. Y lo que es más, el total de estadísticas base de un Grovyle era claramente de solo 405, lo que debería haber estado apenas en el nivel morado. Pero su potencial ahora era naranja. Aunque era la primera vez que lo veía, podía adivinar que el naranja era el color entre el morado, 400, y el dorado, 600, simbolizando un BST de 500. Absolutamente ridículo. ¿Y qué pasa con este cuerpo? ¿No soy un Pokémon de la era de las ligas? ¿Cómo se está desarrollando mi cuerpo para alcanzar el nivel de la era de las bestias primigenias?
¿Puede el poder de Celebi cambiar eso también? Will se examinó con atención y descubrió que, efectivamente, era un poco diferente del Grovyle de la Pokédex. Era sutil, pero las hojas de su cuerpo eran de un vibrante verde esmeralda, en lugar de un verde bosque intenso. Aún no percibía el efecto, pero estaba seguro de que su potencial en esta vida no sería menor que en la anterior como Dragonite. «Puedo sentirlo», murmuró de repente. «¿Oye?» El Corphish lo escuchó y rápidamente acercó su rostro. «No lo entenderías. Mira esto». Will negó con la cabeza y luego apretó el puño derecho. «BZZ». Una leve chispa eléctrica surgió de su puño, pero se desvaneció rápidamente en el aire nocturno. «Oye». El Corphish, al ver la chispa, retrocedió varios pasos, visiblemente sobresaltado. Era evidente que era el poder de la electricidad. Ya había sufrido mucho a manos de Pokémon de tipo eléctrico y le tenía terror. «Falló», dijo Will, mirando su puño. Aunque el intento había fracasado, el hecho de que pudiera canalizar energía eléctrica era una muy buena señal. Tras evolucionar, pudo percibir gradualmente los otros tipos de energía dentro de su cuerpo. No eran abundantes. De hecho, estaban casi completamente suprimidos por su energía de la hierba. Tendría que entrenar y fortalecer activamente estos poderes para poder usar los movimientos de su vida pasada. Justo ahora, intentaba recordar Puño Trueno. Además de Puño Trueno, como Grovyle, también podía recordar Agilidad y Cola de Dragón. Y había otros 4 movimientos que recordaba que no eran de su vida pasada, sino de su nueva especie. Falso Golpe, Cortador Furia, Tijera Décimo y Bola de Energía. Hay tiempo de sobra. Iré despacio. En esta vida, no tengo prisa. Will analizó los avances de su evolución y luego se tumbó en la cubierta a dormir. «Oye». El Corphish lo pinchó con una pinza. «¿Qué?». Will se giró para mirarlo. El Corphish sostenía 2 mantas pequeñas. Parecían las que usaba para dormir. «¿Tom te dio esto?». «Oye», asintió el Corphish, ofreciéndole una de las mantas a Will. Luego usó la otra para cubrirse, se tumbó en la cubierta y cerró los ojos. Will tomó la manta pequeña y la frotó. La tela era muy buena y agradable al tacto. Era evidente que Tom se había esmerado en elegirlas. La manta era demasiado pequeña. Solo cubría el estómago de Will. Pero era suficiente. Se sentía cálido por dentro y por fuera. Fin del capítulo 114.